Mi nombre es Carmen y a mis 63 años jamás imaginé que mi propio hijo sería capaz de apuñalarme por la espalda de la forma más cruel. La casa de la playa fue el último regalo que me dejó mi madre antes de morir. Durante 4 décadas, aquella pequeña propiedad frente al océano había sido nuestro santuario familiar. Cada verano, mamá y yo pasábamos allí semanas enteras, recolectando conchas, preparando sus famosas empanadas de marisco y sumergiéndonos en ese silencio que solo el mar sabe ofrecer. Cuando falleció hace 2 años, me la dejó en herencia. Era más que un inmueble. Era el último bastión tangible del amor incondicional que siempre me había profesado. Mi hijo Ricardo tenía 35 años cuando se casó con Anaís. Desde el primer día, aquella mujer me provocó una inquietud visceral, un nudo de desconfianza en el estómago. No era algo que pudiera explicar con palabras, sino una intuición profunda que me susurraba que algo en ella no encajaba. Anaís poseía una sonrisa perfecta, demasiado perfecta. Sus ojos adquirían un brillo particular cuando hablaba de dinero, propiedades y herencias. Durante la cena de compromiso, mientras todos brindaban, se atrevió a preguntarme directamente por mis planes para la casa de la playa. «Carmen», me dijo con esa voz meliflua que después aprendí a identificar como pura manipulación. «Esa casa se está desperdiciando. Ricardo y yo podríamos darle un mejor uso. Piensa en los nietos que podrían disfrutarla. Nietos que, por cierto, nunca llegaron». Tras 3 años de matrimonio, Anaís siempre encontraba una excusa para posponer la maternidad. Su carrera, sus viajes, su imperiosa necesidad de estabilidad financiera. Pero yo conocía la verdad. No quería hijos, porque interferirían en sus planes de ascenso social. El viernes pasado decidí pasar el fin de semana en la casa. Necesitaba tiempo para pensar. Los últimos meses habían sido difíciles. Ricardo se había vuelto distante. Evitaba mis llamadas y cancelaba nuestras tradicionales cenas familiares. Cuando lograba hablar con él, sus respuestas eran vagas, como si ocultara algo. Anaís, por su parte, lanzaba comentarios cada vez más directos sobre la propiedad. «Es una pena que esté vacía la mayor parte del tiempo», solía decir en las pocas reuniones a las que asistían. «Con los precios inmobiliarios actuales podrías hacer una fortuna». Conduje las 3 horas hasta la costa con un presagio oprimiéndome el pecho. La carretera que serpenteaba entre colinas cubiertas de pinos solía llenarme de una dulce anticipación. Pero esta vez, algo se sentía distinto, como si aquel fuera el último viaje que haría como dueña legítima de mi santuario. Al llegar al vecindario, supe de inmediato que algo andaba mal. Había demasiados coches aparcados frente a mi casa. El corazón me martilleaba en el pecho a medida que me acercaba. A través de las ventanas iluminadas, distinguí siluetas en movimiento y escuché risas que flotaban hasta la calle. Parecía pena ver una fiesta en pleno apogeo. Aparqué a media manzana y caminé lentamente, con el estómago encogido. Con cada paso, la realidad se volvía más nítida y dolorosa. No solo había gente en mi casa. Estaban celebrando. Una música suave se filtraba al exterior. Unas luces decorativas que yo jamás había instalado colgaban del porche. A través de la ventana de la cocina, vi a alguien sirviendo vino en unas copas que reconocí al instante. Las que mi madre había coleccionado durante décadas. Me quedé paralizada en la acera, intentando procesar la escena. Fue entonces cuando una voz familiar me heló la sangre. «Bienvenidos a nuestra nueva casa de la playa», escuché decir a Anaís desde el interior.
su voz clara a través de la ventana abierta. Ricardo y yo estamos muy emocionados de tener por fin un lugar donde relajarnos y recibir a nuestros amigos. Nuestra nueva casa. Las palabras me golpearon como una bofetada. Me acerqué a la ventana amparada por las sombras y contemplé la escena en lo que había sido el salón de mi madre. Anaís, radiante con un vestido blanco de verano, gesticulaba junto a la chimenea como la anfitriona natural del lugar. A su alrededor, una decena de desconocidos alzaban sus copas en un brindis. Ricardo estaba a su lado, con una sonrisa forzada, asintiendo a las palabras de su esposa, pero sin participar en la conversación. Ha sido un proceso largo, continuó Anaís, pero finalmente logramos convencer a la familia de que este era el mejor arreglo para todos. La casa estaba prácticamente abandonada, y nosotros le devolveremos la vida que merece. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No solo habían invadido mi hogar, estaban mintiendo descaradamente sobre cómo lo habían obtenido. La traición era tan profunda que por un instante me faltó el aire. Una mujer mayor del grupo, de cabello gris impecablemente peinado y joyas centelleantes, le preguntó a Anaís: «¿Y qué pasó con la dueña Tratrior? ¿Era pariente vuestra?» Anaís intercambió una mirada fugaz con Ricardo antes de responder. Era la madre de Ricardo, pero ya no le daba uso a este lugar. Ahora está en una situación más apropiada para su edad. La insinuación era clara. Me estaban pintando como una anciana senil, incapaz de cuidar de sus bienes. Un fuego gélido comenzó a arder en mi pecho, desplazando el estupor inicial. Me alejé de la ventana y regresé a mi coche con las manos temblorosas. Durante los siguientes 20 minutos, permanecí sentada, tratando de decidir qué hacer. Podía llamar a la policía, pero algo me detuvo. Aquello no era una simple ocupación. Era un acto calculado, premeditado, y necesitaba descubrir toda la historia antes de actuar. Conduje hasta un pequeño motel del pueblo y alquilé una habitación. No podía marcharme. Necesitaba entender la magnitud de su plan y hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Esa noche, tumbada en la cama, con el sonido de las olas como telón de fondo, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No sería la víctima silenciosa que ellos esperaban. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría de lo que es capaz una mujer de 63 años, sin nada que perder, cuando la empujan al límite. A la mañana siguiente, mientras los invasores aún dormían en mi casa, fui a la ferretería del pueblo. El dueño, Miguel, un hombre mayor que conocía a mi familia desde hacía décadas, me saludó con su sonrisa habitual. «Carmen, qué sorpresa. ¿Cómo está la casa de doña Elena?», preguntó, refiriéndose a mi madre. «Necesito ayuda con algo especial, Miguel», dije, esforzándome por mantener la voz firme. «Quiero instalar un sistema de seguridad. Cámaras, sensores, todo lo que tengas». Miguel frunció el ceño. Ha habido problemas. Este es un vecindario muy tranquilo. Digamos que quiero estar preparada para cualquier eventualidad. Pasamos la siguiente hora revisando opciones. Me habló de cámaras inalámbricas con visión nocturna, sistemas conectados al teléfono, sensores de movimiento e incluso cerraduras inteligentes que podía controlar a distancia. El coste total ascendía a $1.200, una inversión que no dudé en hacer. ¿Necesitas que llame a un técnico?, preguntó Miguel mientras lo empaquetaba todo. No, respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. Lo instalaré yo.
Durante mis 40 años de matrimonio con Roberto, él siempre se había encargado de la tecnología y las reparaciones. Tras su muerte, aprendí por necesidad a ser autosuficiente. YouTube se convirtió en mi mejor amigo y descubrí que tenía más habilidades de las que imaginaba. Esperé hasta el lunes por la mañana. Desde la distancia, vi a Ricardo y Anaís salir de la casa en su BMW plateado, probablemente de regreso a la ciudad para trabajar, como si no hubieran profanado mi hogar durante el fin de semana. Una vez que se fueron, usé mi llave para entrar. La casa estaba irreconocible. Habían movido muebles, cambiado la decoración y colgado cuadros que no había visto en mi vida. Sobre la mesa del comedor encontré papeles esparcidos, facturas de suministros que habían puesto a su nombre, folletos de empresas de mudanzas y, lo más perturbador, una carpeta titulada Renovaciones Casa de Playa. Dentro había presupuestos para remodelaciones por valor de $50,000. Pretendían cambiar la estructura, modernizar la cocina, añadir una segunda planta. Querían borrar por completo la historia de mi familia de aquel lugar. Con una mezcla de dolor y determinación, comencé a instalar las cámaras. Coloqué una en el salón principal, oculta tras una planta que habían traído. Otra en la cocina, camuflada entre los utensilios. Una más en el dormitorio principal y la cuarta en el porche trasero, con vistas al océano. El sistema de cerraduras inteligentes fue más complejo, pero tras 3 horas y varios tutoriales, logré instalar dispositivos para controlar todas las puertas y ventanas desde mi teléfono. También añadí sensores de movimiento que me alertarían de cualquier intrusión. Mientras trabajaba, encontré más pruebas de sus planes. En el dormitorio, Anaís había montado un pequeño escritorio con documentos organizados. Una carpeta se titulaba Transferencia de propiedad. Se me heló la sangre al ver que había estado investigando cómo obtener la escritura de la casa mediante diversos mecanismos legales. Había contactado a un abogado especialista en disputas de herencia y tenía una cita para ese mismo miércoles. También había documentos que sugerían que planeaba argumentar mi incapacidad mental para administrar la propiedad debido a mi edad. De repente, escuché el motor de un coche aparcando fuera. El corazón se me aceleró. Recogí los papeles y corrí hacia la ventana. Era Anaís. Sola, de vuelta antes de lo previsto. Tenía 2 opciones: confrontarla o seguir oculta. Elegí la segunda. Me escondí en el pequeño armario del dormitorio de invitados, desde donde podía escuchar todo mientras observaba las cámaras en mi teléfono. Anaís entró hablando por el móvil, y lo que oí confirmó mis peores sospechas. «Sí, mamá, ya está casi todo listo», decía mientras caminaba por el salón. Ricardo todavía se siente un poco culpable, pero yo me estoy encargando de todo. Para fin de mes, esta casa estará legalmente a nuestro nombre. Hubo una pausa. No, ella no sospecha nada. Carmen es de esas viejas que confían ciegamente en la familia. Para cuando se dé cuenta, será demasiado tarde. Otra pausa. El abogado dice que, con la documentación que hemos preparado, podemos demostrar que no está en condiciones de manejar una propiedad de este valor. Tenemos declaraciones de que se ha vuelto olvidadiza, que no paga las facturas, que la casa está en mal estado por negligencia. Todo mentira, obviamente. Pero, ¿quién va a creer a una viuda de 63 años frente a un matrimonio joven y exitoso? La conversación continuó durante 10 minutos más. Anaís detalló cómo habían falsificado documentos para hacer creer que la casa estaba abandonada,
cómo habían pagado a vecinos para que declararan que yo actuaba de forma extraña y cómo planeaban usarlo todo para despojarme legalmente de mi hogar. Pero lo que más me dolió fue escucharla hablar de Ricardo. Mi marido es demasiado sentimental. Sigue creyendo que podemos hacer esto de forma amable. Pero ya le he explicado que en los negocios a veces hay que ser dura. Ella ha tenido esta casa durante años, sin darle el uso adecuado. Nosotros podemos convertirla en algo realmente valioso. Cuando finalmente colgó, la observé a través de las cámaras. Recorría la casa como si ya fuera suya, abriendo ventanas, reorganizando muebles e incluso haciéndose selfies en las habitaciones. Se sentía la dueña y señora del lugar. Esa tarde llegó Ricardo. Lo observé mientras Anaïs le mostraba los documentos del abogado. Esperaba ver en mi hijo algún signo de resistencia, alguna duda. ¿Estás segura de que esto es lo correcto?, le preguntó él, con voz vacilante. Cariño, respondió Anaïs con su tono manipulador. Tu madre ya no necesita esta casa. Nosotros podemos darle un futuro, crear recuerdos hermosos aquí. ¿No quieres un lugar especial para nuestra familia? Ricardo asintió lentamente, pero su expresión lo delataba. No estaba convencido. Anaïs Tinérez, sin embargo, interpretó su silencio como una victoria. Perfecto. El abogado dice que, una vez presentemos los papeles, el proceso tardará solo unas semanas. Para Navidad, esta casa será oficialmente nuestra. Esa noche, desde mi habitación del motel, revisé las grabaciones. Tenía pruebas claras de conspiración para cometer fraude, allanamiento de morada y falsificación de documentos. Pero algo me decía que aquello era solo el principio. Si Anaïs era capaz de planear algo así, ¿qué más estaría dispuesta a hacer? Decidí esperar. Quería conocer el alcance total de su plan antes de actuar. Pero una cosa era segura. Cuando terminara con ellos, se arrepentirían de haber subestimado a la pobre anciana a la que creían poder manipular. El viernes por la noche, llegó antes de lo que esperaba. Durante las semanas había observado a través de las cámaras cómo Anaïs preparaba meticulosamente lo que ella llamaba su fiesta de inauguración. Había contratado un catering por $500, comprado decoraciones por 200 más e incluso encargado invitaciones personalizadas que decían: «Bienvenidos a nuestro nuevo hogar en la playa». Cada detalle de sus preparativos alimentaba mi rabia fría y calculadora, pero también me daba información valiosa sobre el momento exacto para actuar. Yo también había hecho mis propios preparativos. Contacté a mi abogado David Morales, quien llevaba mis asuntos legales desde la muerte de Roberto. Cuando le expliqué la situación, su indignación fue inmediata y profesional. Carmen, lo que están haciendo constituye múltiples delitos federales, me dijo durante nuestra reunión del miércoles. Invasión de la propiedad, conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos. Con las grabaciones que tienes, podemos proceder tanto por la vía civil como por la penal. Quiero que esto sea público, le dije. Que el mundo entero sepa la clase de personas que son. David asintió con la seriedad que lo caracterizaba. Nos coordinaremos con la policía. Cuando decidas mover ficha, tendrás cobertura legal total. Para esto, también había recurrido a mi hermana, Patricia, que vivía a un par de horas de distancia. Tenía 70 años, pero 30 de ellos los había pasado como fiscal antes de jubilarse. Su colmillo legal y su apoyo incondicional serían cruciales para lo que estaba a punto
de desatarse. «Esa mocosa no sabe con quién se ha metido», sentenció Patricia cuando le enseñé las grabaciones. «Nosotras, las mujeres Delgado, no permitimos que nadie nos pisotee». Y era cierto. Nuestra familia había superado crisis, pérdidas y traiciones, pero jamás algo tan fríamente calculado, tan ruin, como la red que Anaís había tejido a mis espaldas. El viernes a las 5 en punto de la tarde, tomé posición en un café a 3 manzanas de la casa. Desde allí, podía vigilar las cámaras en mi teléfono y ver llegar a los invitados. Reconocí algunos rostros de la primera fiesta, pero también había caras nuevas. Anaís, al parecer, había ampliado su círculo social, utilizando mi propiedad como cebo. A través de las cámaras, la observé recibir a cada invitado, enfundada en el papel de anfitriona perfecta. Llevaba un vestido azul marino que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en ropa en medio año, y había llenado la casa de flores frescas y velas aromáticas. Un lujo financiado, por supuesto, con el dinero que se ahorraban al no pagar un solo céntimo de alquiler. «Bienvenidos a nuestro pequeño paraíso», la oí decir con voz melosa a una pareja mayor que llegaba con una botella de champán. «Ricardo y yo estamos tan felices de tener por fin un lugar donde desconectar de la ciudad». Ricardo estaba allí. Sí, pero era la personificación de la incomodidad. Lo observé a través de las cámaras, mientras servía bebidas y asentía a las felicitaciones por la que hermosa casa. Sus gestos eran acartonados, los de un actor forzado a interpretar un papel que detestaba. A las 7 en punto, con todos los invitados presentes y la fiesta en pleno apogeo, llegó el momento. Tomé el móvil y abrí la aplicación que controlaba el sistema de seguridad. Por un instante, el dedo me tembló sobre la pantalla. Dudé. Una vez pulsara ese botón, no habría marcha hacia atrás. Pero el recuerdo de las palabras de Anaís sobre mi supuesta incapacidad, su plan para arrebatarme la casa que custodiaba 40 años de nuestra vida, disipó cualquier vacilación. Primero, activé la grabación en todas las cámaras. Quería que todo quedara documentado. Luego, con una lentitud deliberada, comencé a ejecutar el cierre. La puerta principal se cerró con un clic suave, casi inaudible por encima de la música y las risas. Esperé 5 minutos antes de sellar la puerta trasera del patio. Otros 5 para las ventanas de la planta baja. Quería que el pánico se filtrara poco a poco, que tuvieran tiempo de saborear la creciente certeza de que algo andaba terriblemente mal. La primera en notarlo fue una joven que intentó salir al patio a tomar el aire. La vi forcejear con el picaporte, su frustración en aumento. «Qué raro», la oí murmurar. «La puerta está atascada». Anaís acudió de inmediato manteniendo su fachada de control absoluto. «Oh, a veces se traba. Ricardo lo arregla en un momento». Pero cuando Ricardo lo intentó, su rostro se transformó. No estaba atascada, estaba sellada. Tiró con más fuerza. Luego se volvió hacia Anaís, con una confusión que mutó rápidamente en una sombra de miedo. «Anaís», dijo en voz baja, «¿tienes las llaves de esta puerta?» «¿Las llaves? No, nunca las hemos necesitado. Siempre ha estado abierta». Fue la primera grieta en su actuación impecable. Anaís no tenía las llaves porque nunca había sido la dueña. Yo tenía todas las llaves, y ahora tenía el control total. Durante los siguientes 10 minutos, observé con una gélida satisfacción cómo el nerviosismo se contagiaba por la sala como una plaga. Más invitados intentaron abrir otras salidas, solo para descubrir que todas estaban bloqueadas.
Las ventanas no cedían. La puerta principal no respondía. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó un hombre mayor, con la voz afilada por la ansiedad. «¿Por qué no podemos salir?». Anaïs intentó mantener la compostura, pero vi en las cámaras cómo sus manos empezaban a temblar. «Debe de ser un fallo eléctrico. A veces los sistemas automáticos de la casa se vuelven locos». «¿Sistemas automáticos?», replicó otra invitada. «¿Desde cuándo las casas de playa tienen esta tecnología?». Era una pregunta magnífica. La casa de mi madre, construida en los 80, tenía el encanto rústico de la época. Los únicos sistemas automáticos eran los que yo había instalado esa misma semana, precisamente para ese momento. Ricardo ya estaba sumido en el pánico. Corría de ventana en ventana probándolas todas desesperadamente. Cuando las vías de escape convencionales fallaron, algunos invitados buscaron herramientas para forzar las salidas. Ese fue el momento que había estado esperando. La segunda fase de mi plan. A través del sistema de sonido de la casa, conectado a mi teléfono, liberé la primera grabación. La voz de Anaïs, nítida y venenosa, inundó el espacio. Carmen es una de esas viejas que confían ciegamente en la familia. Para cuando se dé cuenta de lo que ha pasado será demasiado tarde. El silencio que se produjo fue total, denso, como si el aire se hubiera solidificado. Todos se quedaron inmóviles, procesando lo que acababan de oír. Anaïs se quedó blanca, exangüe. Continué con más grabaciones. Su conversación sobre falsificar documentos, sus planes para declararme mentalmente incapaz, sus burlas sobre mi edad y mi supuesta ingenuidad. El abogado dice que con los papeles que hemos preparado, podemos demostrar que no está en condiciones de gestionar una propiedad de este valor. Los invitados empezaron a mirarse entre ellos, y luego a Sharon y Ricardo. Las miradas iban de la perplejidad a la pura indignación. Una pareja se apartó físicamente de sus anfitriones, como si su mera presencia los contaminara. «¿Qué significa esto, Anaïs?», preguntó una mujer mayor que había llegado con un costoso regalo. «¿De quién es esta casa en realidad?». Anaïs abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Su rostro, perfectamente maquillado, había perdido todo el color y sus manos temblaban sin control. Ricardo finalmente encontró la voz. «Nosotros... Es complicado». «No es complicado en absoluto», resonó una nueva voz desde los altavoces. Era la mía, hablando en directo a través del micrófono de mi teléfono. «Les habla Carmen Delgado, la única y legítima dueña de esta propiedad. Los dos delincuentes que han fingido ser sus anfitriones invadieron mi casa, falsificaron documentos para intentar robarla y les han mentido a todos ustedes sobre cómo accedieron a ella». El pánico se desató por completo. Gritos, llantos, exigencias. Anaïs se desplomó en una silla. Su fachada hecha añicos. «Las puertas permanecerán cerradas hasta que llegue la policía, que ya está de camino», anuncié. «Todos ustedes son testigos de los delitos que acaban de escuchar confesados». Fue entonces cuando Anaïs explotó. Se levantó de un salto, con la mirada salvaje, y gritó hacia el techo, como si pudiera alcanzarme a través de las cámaras. «No puedes hacer esto. No puedes retenernos. Esto es un secuestro». «No», respondí con calma. «Esto es justicia». A lo lejos, el lamento creciente de las sirenas anunció el final del acto. Las luces rojas y azules de las patrullas barrieron las ventanas, pintando la escena con un caleidoscopio de justicia. Desde mi puesto en el café, lo veía todo. Los 5 coches patrulla rodeando la propiedad, la ambulancia de prevención,
el vehículo sin distintivos del detective con el que me había coordinado. Dentro de la casa, el pánico alcanzó su punto álgido. Unos corrían hacia las ventanas golpeando los cristales. Otros se alejaban de Anaís y Ricardo como si portaran una enfermedad. Ella había dejado de gritar. Ahora estaba sentada en el suelo, con el rostro oculto entre las manos. Su vestido azul, antes impoluto, estaba arrugado. Su peinado deshecho. Por primera vez, se veía exactamente como lo que era. Una delincuente acorralada. Ricardo, por su parte, deambulaba como un animal enjaulado, tirándose del pelo y murmurando para sí. Su lenguaje corporal lo decía todo. Sabía que estaba acabado. Mi teléfono sonó. Era el detective Martínez. Señora Delgado, estamos en posición. ¿Lista para abrir las puertas? Un momento más, respondí. Quería que cada segundo de su humillación quedara documentado. Hablé una última vez a través de los altavoces. La policía ha llegado. Voy a abrir las puertas. Les recomiendo que se identifiquen como víctimas de este engaño, y no como cómplices. Pulsé el botón en mi teléfono. Todas las cerraduras se liberaron con un clic simultáneo que resonó en la casa. Los invitados se precipitaron hacia las salidas como el agua de una presa reventada. Algunos corrieron hacia los agentes para explicar que habían sido engañados. Otros simplemente huyeron a sus coches, desesperados por poner distancia. Anaís y Ricardo se quedaron dentro. No tenían a dónde ir. Llegué a la casa 5 minutos después. El detective Martínez, un hombre de unos 50 años, pelo cano y gesto adusto, me recibió en la entrada. Señora Delgado, hemos detenido a los 2 sospechosos. Sus grabaciones son prueba más que suficiente para múltiples cargos. Entré en la casa que mi propio hijo y su mujer habían profanado. El interior era un caos. Copas rotas, comida esparcida, sillas volcadas. El pánico había destrozado la fiesta perfecta de Anaís. A través de la ventana, vi a mi hijo en la parte trasera de una patrulla, esposado. Por un instante, sentí una punzada de dolor. A pesar de todo, seguía siendo el niño al que crié, al que enseñé a caminar. Pero entonces recordé las grabaciones, su complicidad silenciosa, su elección de la codicia por encima del amor. Anaís estaba en otro vehículo. Su transformación era completa. No quedaba ni rastro de la mujer sofisticada y manipuladora. Lloraba sin control, con el maquillaje corrido surcándole el rostro en líneas negras. Señora Delgado, dijo el detective, necesitamos que nos acompañe para su declaración oficial. Pero antes, hay algo que debe saber. Mi corazón se aceleró. Durante la investigación preliminar de esta semana, continuó, descubrimos que no es la primera vez que su nuera intenta algo así. Me quedé helada. ¿Qué quiere decir? El detective abrió una carpeta. Anaís Moreno. Es un hombre de soltera. Tiene antecedentes. Hace 5 años, en Denver, fue arrestada por intentar estafar a una pareja de ancianos. Los convenció de que era cuidadora y poco a poco les fue vaciando las cuentas bancarias. El mundo pareció tambalearse. ¿Sabría Ricardo todo esto? Según nuestros archivos, los cargos fueron retirados porque las víctimas fallecieron en un accidente de tráfico antes del juicio. Después, Anaís cambió de identidad, se mudó aquí y, al parecer, empezó a buscar un nuevo objetivo. La comprensión me golpeó como un puñetazo. Yo era el nuevo objetivo. No solo usted.
Tenemos pruebas de que investigaban a otros viudos y viudas adinerados de la zona. Su casa era solo la punta del iceberg de un plan mucho más grande. Me mostró más documentos. Fotos de otras propiedades, información personal de vecinos mayores, análisis de sus finanzas. Creemos que su hijo fue tanto cómplice como víctima. Las comunicaciones que interceptamos sugieren que Anaïs lo sometió a una manipulación psicológica sistemática durante años, aislándolo de usted y del resto de su círculo. Pensé en los encuentros familiares cancelados, las llamadas cada vez más escasas, en cómo Ricardo había cambiado tras casarse. No era la vida normal de un matrimonio. Había sido una estrategia deliberada. ¿Y ahora qué va a pasar?, pregunté. Anaïs se enfrentará a cargos por allanamiento, conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y, con lo que hemos encontrado, posiblemente cargos federales por estafa a personas mayores. ¿Y Ricardo? El detective vaciló. Eso dependerá de su testimonio y de su cooperación. Los cargos podrían ser menores si demuestra que fue manipulado. Esa noche, de vuelta en la seguridad de mi hogar, en la ciudad, me senté en el salón, rodeada por los fantasmas de la infancia de Ricardo. Una foto suya a los 8 años, con una sonrisa desdentada. Otra de su graduación, rebosante de orgullo y esperanza. ¿Cuándo empezó a torcerse todo? ¿En qué momento decidió que el dinero era más importante que la integridad? El teléfono sonó. Un número desconocido. Algo me impulsó a contestar. «Señora Delgado». Era la voz nerviosa de una mujer. «Me llamo Patricia Ruiz. Soy la hermana de Anaïs». Mi primer instinto fue colgar, pero la curiosidad pudo más. «He visto las noticias», continuó. Quería que supiera que mi familia rompió toda relación con Anaïs hace años. Intentamos advertir a su hijo cuando se comprometieron, pero no nos escuchó. ¿Por qué me cuenta esto? Porque ella también destruyó a nuestra familia. Le robó a mi padre mientras se moría de cáncer. Manipuló a mi madre para que cambiara el testamento. Cuando la confrontamos, desapareció con todo lo que pudo. Hablamos durante 1 hora. Patricia me relató cómo Anaïs había saqueado y engañado a su propia sangre antes de reinventarse para buscar nuevas presas. «Su hijo no es una mala persona», me dijo Patricia, justo antes de colgar. «Mi hermana tiene un don: encontrar hombres buenos, vulnerables, y convertirlos en cómplices involuntarios de sus designios. No es una excusa para lo que hizo mi hijo, pero quizá, solo quizá, valga la pena recordar quién era él antes de que ella ya apareciera en su vida». Aquella conversación me desveló. Por primera vez desde que descubrí la traición, empecé a preguntarme si existía alguna posibilidad de salvación para mi hijo. Pero entonces, un recuerdo emergió de las profundidades de mi memoria. Algo que había escuchado en las grabaciones, algo que el shock y la rabia habían mantenido sepultado. Ahora afloraba con una claridad hiriente. En una de las llamadas de Anaïs, ella mencionaba que Ricardo había sugerido drogar mi café durante una visita para hacerme parecer confusa ante testigos. Mi hijo no era solo una víctima, era también un perpetrador, dispuesto a dañar a su propia madre. Esa revelación lo cambió todo. La compasión que había empezado a germinar en mí se desvaneció, reemplazada por una gélida determinación. Ricardo había tomado su decisión. Ahora le tocaría vivir con las consecuencias. Transcurrieron 3 meses desde el arresto. Me hallaba sentada en la sala del tribunal, esperando el inicio de la audiencia preliminar. Durante ese tiempo, mi vida había sido un torbellino de declaraciones policiales
entrevistas con fiscales y la presión incesante de los medios locales, que habían convertido el caso en una sensación mediática. La heroica abuela que desenmascaró a su propia familia con una trampa tecnológica, titulaba el periódico local. Detestaba la atención, pero comprendía que la publicidad podría ayudar a que otros ancianos reconocieran las señales de la manipulación familiar. Ricardo había contratado a un costoso abogado defensor, Samuel Wright, quien intentaba a todas luces pintarlo como una víctima de la influencia de Anais. En las semanas previas, Wright había intentado contactarme en múltiples ocasiones, sugiriendo que testificara a favor de mi hijo o a cambio de su cooperación contra Anais. Su hijo está genuinamente arrepentido, me dijo Wright durante una llamada que grabé, siguiendo el consejo de mi propio abogado. Está dispuesto a devolver todo lo que se llevaron, a pagar por los daños y a buscar ayuda psicológica para comprender cómo llegó a esta situación. ¿Y qué me dice del plan para drogar mi café?, pregunté, directa. Se produjo una larga pausa. Aquello fue una conversación que se salió de control. Ricardo jamás habría llevado a cabo algo así. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque cuando le enfrentamos con esa grabación en concreto, se vino abajo por completo. Lloró durante 2 horas. Dice que no recuerda haberlo dicho, que debía de estar bajo una influencia psicológica extrema. No le creí ni por un segundo. Anais, por su parte, había despedido a 3 abogados distintos porque se negaban a presentar su defensa predilecta, que ella era la verdadera víctima de mi manipulación senil y que yo había orquestado todo para hacerla parecer culpable. Su cuarto abogado, un joven de aspecto desesperado llamado Marcus Chen, había logrado posponer el juicio 2 veces, mientras buscaba algún resquicio legal que pudiera salvar a su clienta. El día de la audiencia llegué al tribunal acompañada de mi hermana Patricia y mi abogado David. Mientras avanzábamos por los pasillos, vi a Ricardo sentado en un banco cerca de la entrada de la sala. Su aspecto era desolador. Había perdido peso. Sus ojos estaban hundidos en profundas ojeras, y su ropa, aunque limpia, parecía arrugada, como si hubiera dormido con ella. Al verme, se puso en pie de un salto. «Mamá», dijo con la voz rota, «por favor, necesito hablar contigo». Patricia me aferró del brazo, pero yo me detuve. Una parte de mí, la que lo había criado y amado durante 35 años, quería escucharle. «Tienes 5 minutos», le concedí. David y Patricia se apartaron lo suficiente para darnos privacidad, pero sin alejarse demasiado. «Mamá, sé que no hay excusa para lo que hice», comenzó Ricardo. Las palabras se atropellaban en su boca. «Pero tienes que saber que nunca quise hacerte daño. Anais, ella me convenció de que estabas enferma, de que perdías la memoria, de que necesitabas que alguien tomara las decisiones por ti». «¿Y lo de drogar mi café?», pregunté, mi voz desprovista de emoción. Su rostro se descompuso. «Eso...». Estaba desesperado. Me había enseñado documentos médicos falsos que decían que tenías demencia precoz. Me dijo que si no hacíamos algo pronto, acabarías en una residencia sin los cuidados adecuados. Pensé que si lograba que parecieras confundida ante un médico, él podría diagnosticarte oficialmente y conseguirte la ayuda que necesitabas. Era una historia bien construida. Se notaba que Ricardo la había dado. Enosquiadaro. Sin embargo, había algo en sus ojos, una desesperación genuina que me hizo dudar por un instante. «¿Dónde están esos documentos falsos?», inquirí. «Anais los destruyó después del arresto.
Dijo que era mejor no tener pruebas de que nos habíamos fiado de un diagnóstico erróneo. Claro, los había destruido, pensé, porque sencillamente nunca existieron. Ricardo, dije con suavidad, ¿realmente crees lo que me estás diciendo? ¿O es lo que tu abogado te ha dicho que me digas? Sus ojos se anegaron en lágrimas. Yo ya no sé qué creer. Todo esto parece una pesadilla de la que no puedo despertar. En ese preciso instante, Anaís apareció al fondo del pasillo, flanqueada por su abogado. Incluso a distancia, pude ver cómo toda su actitud cambiaba al vernos hablar. Entrecerró los ojos y aceleró el paso hacia nosotros. ¡Ricardo!, gritó. ¿Qué estás haciendo? Se supone que no debes hablar con ella sin la presencia de los abogados. La metamorfosis de mi hijo fue instantánea y desoladoramente reveladora. Al oír su voz, su cuerpo se encogió. Sus hombros se hundieron y la expresión de su rostro mutó del arrepentimiento a algo que se parecía mucho al miedo. Anaís llegó hasta nosotros, ignorándome por completo para dirigirse a él. Vámonos. No tienes nada que decirle a esta mujer. Anaís, balbuceó Ricardo. Solo intentaba explicar... No tienes que explicar nada, le cortó ella bruscamente. Fue ella quien nos tendió una trampa. Ella nos hizo quedar como delincuentes. ¿Ya has olvidado todo lo que te hizo? Observé la interacción con una fascinación macabra. Incluso entonces, enfrentándose a graves cargos criminales, Anaís seguía intentando controlar y manipular a Ricardo. Y él, por su parte, seguía permitiéndolo. Señora Delgado, intervino el abogado de Anaís, acercándose con nerviosismo. Realmente, no debería estar hablando con mis clientes sin representación legal. No se preocupe, respondí con calma. Ya he terminado. Me volví hacia Ricardo una última vez. Hijo, tienes que tomar una decisión. Puedes seguir dejando que esta mujer controle tu vida, o puedes asumir la responsabilidad de tus actos y empezar a construir algún tipo de futuro. Él no necesita reconstruir nada, estalló Anaís. La única que tiene que rendir cuentas aquí eres tú. Nos tendiste una trampa. Nos engañaste. Solté una risa, un sonido seco y amargo que resonó en el pasillo. ¿Engañarte? Querida, yo solo te di la soga. Te ahorcaste tú sola. Justo entonces, el alguacil anunció que la audiencia iba a comenzar. Mientras nos dirigíamos a la sala, escuché a Anaís susurrarle ferozmente a Ricardo, dándole instrucciones claras sobre qué decir y cómo actuar. Dentro me senté en la galería, detrás de la mesa del fiscal. Ricardo y Anaís tomaron asiento con sus respectivos abogados en el lado de la defensa. Durante toda la audiencia, observé cómo Anaís escribía notas sin cesar y se las pasaba a Ricardo, cómo le tocaba el brazo para llamar su atención cuando su expresión no era la que ella deseaba. En definitiva, cómo continuaba manipulándolo incluso en presencia del juez. El fiscal, James Morrison, presentó el caso de forma metódica y devastadora. Las grabaciones se reprodujeron íntegramente. Los documentos falsificados se mostraron como prueba. Se leyeron en voz alta los testimonios de los invitados a la fiesta. Pero la prueba más contundente fue una grabación que yo no había escuchado antes. Era una conversación entre Anaís y Ricardo el día después de su primera fiesta en mi casa, captada por las cámaras que yo había instalado. ¿Viste qué fácil?, se oía decir a Anaís. Todos esos idiotas se creyeron que la casa era nuestra. Para la próxima reunión, invitaré a gente con más dinero.
Podemos usar esta casa para hacer conexiones que nos abran puertas. ¿Y qué pasará cuando vuelva mi madre?, preguntaba Ricardo. Para entonces ya tendremos el control legal de la propiedad. Y si no coopera, bueno, hay residencias de ancianos muy bonitas, donde puede estar más cómoda. El silencio en la sala fue sepulcral cuando terminó la grabación. Miré hacia la mesa de la defensa y vi a Ricardo con la cabeza hundida entre las manos. El juez, un hombre mayor de expresión severa, observó a los acusados por encima de sus gafas. Tras revisar toda la evidencia presentada, este tribunal determina que existe causa probable para proceder con todos los cargos contra ambos acusados. Permanecerán bajo fianza hasta la fecha del juicio, que se fijará para dentro de 6 semanas. Anaís se levantó de un brinco, como si fuera a protestar, pero su abogado la hizo sentarse de nuevo. Al salir del tribunal, sentí una extraña amalgama de vindicación y pena. Se estaba haciendo justicia, pero el precio había sido la relación con mi único hijo. Esa noche, en casa, recibí una llamada inesperada. Era Ricardo. «Mamá», dijo con voz ronca. «Después de escuchar esas grabaciones hoy, creo que por fin entiendo lo que pasó de verdad». «Ah, ¿sí?» Anaís me mintió sobre todo. Me hizo creer cosas que no eran ciertas. Pero eso no excusa mis decisiones. Yo elegí creerla. Yo elegí traicionarte. Por primera vez en meses, escuché algo genuino en su voz. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Voy a testificar contra ella en el juicio. Mi abogado dice que probablemente pueda conseguir una sentencia reducida si coopero plenamente. ¿Y después? Después... no lo sé. Supongo que tendré que aprender a vivir con las consecuencias de mis actos. Colgué el teléfono sin prometerle nada. Las palabras eran fáciles. Sus acciones tendrían que demostrármelo. 6 meses después del juicio, me encuentro en el porche de mi casa de la playa, contemplando el atardecer mientras las olas acarician suavemente la orilla. La paz que me envuelve es un tesoro que no recordaba en años. El juicio concluyó tal y como esperaba. Anaís fue sentenciada a 5 años en una prisión federal por conspiración para cometer fraude, falsificación y por formar parte de una red de estafas a ancianos que el FBI llevaba tiempo investigando. Sus antecedentes en Denver, junto con otras pruebas descubiertas, garantizaron que pasaría un tiempo considerable entre rejas. Ricardo, fiel a su palabra, testificó contra ella. Su cooperación, unida a la clara evidencia de manipulación psicológica, le valió una sentencia de 18 meses de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. También se le ordenó pagar $30,000 en concepto de daños, dinero que utilicé para renovar por completo la casa de la playa, borrando cualquier huella de su invasión. No había vuelto a hablar con él desde el día de la sentencia. Esa mañana, mientras regaba las flores recién plantadas en el jardín, oí un coche aparcar en la entrada. Al girarme, vi cómo de un modesto Toyota descendía una joven a la que no reconocí de inmediato. Llevaba vaqueros, una blusa sencilla, y sostenía un bebé en brazos. Se acercó con vacilación, como si no estuviera segura de tener derecho a estar allí. «¿Señora Delgado?», preguntó con voz suave. «Soy María Elena. Y Elena, la exnovia de Ricardo». El nombre me sonaba. María Elena había sido su novia durante 3 años, antes de que conociera a Anaís. Recordaba vagamente que la relación había terminado de forma abrupta con la llegada de la otra. «Hola, querida»,
respondí, secándome las manos en el delantal. ¿En qué puedo ayudarte? Quería hablar con usted sobre Ricardo, pero también sobre otras cosas. La invité a pasar. El bebé que acunaba era precioso, un niño de unos 8 meses con ojos grandes y curiosos. Se llama Sebastián, dijo María Elena mientras nos sentábamos en el salón. Es hijo de Ricardo. Mi mundo se detuvo por un instante. ¿Perdona? María Elena suspiró. Ricardo no lo sabe. Cuando rompimos, yo acababa de descubrir que estaba embarazada. Intenté decírselo, pero él ya estaba completamente absorbido por Anaís. Me gritó. Me dijo que solo intentaba arruinar su nueva relación, que me lo estaba inventando para manipularlo. Busqué en el bebé rasgos familiares. Los ojos eran sin duda los de Ricardo. La forma de la nariz también. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté. Porque después del juicio, después de ver en las noticias todo lo que pasó, me di cuenta de que Ricardo no es el hombre que yo creía, pero tampoco es el monstruo que parecía ser durante esos años con Anaís. María Elena acomodó al bebé. Y porque Sebastián tiene derecho a conocer a su familia, aunque su padre no pueda formar parte de su vida ahora mismo. Extendí los brazos. ¿Puedo cogerlo? María Elena me entregó a mi nieto, y en el momento en que lo tuve en mis brazos, sentí algo que creía perdido para siempre. Una alegría pura, sin fisuras. Sebastián me miró con aquellos ojos grandes e inteligentes. Luego sonrió y estiró sus manitas hacia mi cara. Es precioso, susurré. Se parece mucho a Ricardo de bebé, dijo María Elena con dulzura. Tengo fotos, si quiere verlas. Pasamos las siguientes 3 horas hablando. Me contó cómo había criado a Sebastián sola, trabajando como enfermera en el hospital local. Me habló de cómo había visto cambiar a Ricardo durante su relación con Anaís, cómo se había vuelto distante, manipulable y, finalmente, cruel. La persona que testificó en el juicio, me dijo, se parecía más al Ricardo que yo conocí antes de Anaís. Pero no sé si esa persona todavía existe de verdad, o si solo decía lo que el juez quería oír. Era una pregunta que yo también me había hecho muchas veces. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté directamente. Quiero que Sebastián conozca a su abuela, respondió sin dudar. Puede que Ricardo esté fuera de la ecuación por ahora, pero usted no tiene por qué estarlo. Si usted quiere, claro. Esa tarde, después de que se fueran, me senté en esta misma silla del porche, pensando en las ironías de la vida. Había perdido a un hijo, pero había ganado un nieto. Había sido traicionada por mi familia, pero había encontrado una nueva forma de familia. Durante las semanas siguientes, María Elena comenzó a visitarme con regularidad. Sebastián y yo forjamos un vínculo muy especial. Cada vez que me veía, su rostro se iluminaba y extendía sus bracitos hacia mí, pidiendo que lo cargara. Volví a cantar las mismas nanas que en su día canté a Ricardo, y lo llevé a la playa para que sintiera por primera vez la arena entre los dedos de sus pies. Un mes más tarde, mientras jugaba con Sebastián en el salón, el sonido de un coche deteniéndose en la entrada me sobresaltó. Al asomarme a la ventana lo reconocí al instante. Era Ricardo. Mi primer impulso fue llamar a María Elena, que preparaba té en la cocina. Pero algo me detuvo. Quería ver qué haría él, cómo reaccionaría al encontrarnos. Ricardo bajó del coche con lentitud, moviéndose como si cada paso le pesara.
Su aspecto era mejor que la última vez que lo vi en el tribunal, pero sus ojos delataban un pesar profundo, una tristeza que no se había marchado. Al llegar al umbral no llamó de inmediato. Permaneció inmóvil durante casi un minuto, como si reuniera el valor necesario para enfrentarse a lo que había tras la puerta. Finalmente, resonaron 3 golpes suaves. Abrí la puerta, con Sebastián en mis brazos. La expresión que se dibujó en el rostro de Ricardo fue indescriptible. Una mezcla de asombro, reconocimiento, dolor y una chispa de alegría, todo fundido en una sola mirada devastadora. «Este es tu hijo», dije con sencillez. Y entonces Ricardo se quebró. Se desplomó allí mismo, en el porche, llorando con el desamparo de un niño, como no lo había visto llorar desde que era pequeño. «Lo sabía», sollozó. En el fondo de mi alma, sabía que María Elena decía la verdad, pero Anaís me convenció de que era una mentira, que solo intentaba arruinar mi felicidad. María Elena apareció a mi espalda. Ricardo alzó la vista y la vio. «María», susurró. «Lo siento. Dios mío, cuánto lo siento». «Sebastián», dijo María Elena con dulzura. «Conoce a tu papá». Lo que siguió fue una conversación de 4 horas. Los 3 reunidos en el salón, mientras Sebastián dormía plácidamente en mis brazos. Con una honestidad que nunca mostró durante el proceso legal, Ricardo nos relató cómo Anaís lo había manipulado. Contó cómo empezó con pequeñas críticas hacia las personas de su vida, cómo lo fue aislando gradualmente de amigos y familiares, y cómo socavó su confianza en su propio juicio, hasta que dependió por completo de ella para tomar cualquier decisión. «Eso no es una excusa», dijo con claridad. «Nada de lo que ella hizo me obligó a traicionar a mi madre, ni a negar a mi hijo. Esas fueron mis decisiones, y tendré que vivir con ellas el resto de mi vida». María Elena. Elena se mostró increíblemente compasiva, mucho más de lo que Ricardo merecía. Juntos, establecieron un plan para que él formara parte de la vida de Sebastián, comenzando con visitas supervisadas que, con el tiempo, podrían extenderse si demostraba ser un padre responsable. En cuanto a nuestra relación, eso sería más complicado. «No sé si podré perdonarte del todo alguna vez», le dije con honestidad. «Lo que hiciste no fue un simple error. Fue una traición que duró meses. Pero por el bien de Sebastián, estoy dispuesta a intentar construir algo nuevo». «Eso es más de lo que merezco», respondió él. 3 meses después, me encuentro de nuevo en mi porche. Pero ya no estoy sola. Sebastián gatea a mis pies mientras María Elena lee un libro a mi lado. Ricardo viene de visita 2 veces por semana, y aunque la tensión entre nosotros persiste, las cosas mejoran lentamente. De Anaís, lo último que supe es que cumple condena en una prisión federal de Texas. Su abogado apeló, pero el veredicto fue ratificado. No volveré a verla, y eso me trae paz. Mi casa de la playa ha sido completamente renovada. Las habitaciones que ellos contaminaron han sido pintadas de nuevo, redecoradas, llenadas de nuevos recuerdos. Donde Anaís una vez proclamó que estaba su hogar, ahora cuelgan fotos de Sebastián dando sus primeros pasos en la arena. He instalado un pequeño parque de juegos en el jardín, y María Elena y yo planeamos convertir uno de los dormitorios en un cuarto para cuando Sebastián se quede a dormir. Esta casa, que una vez fue profanada por la codicia y la traición, ahora rebosa con la risa de un bebé y la esperanza en el futuro. Mientras escribo estas líneas,
Escucho el balbuceo de Sebastián jugando con sus muñecos. María Elena prepara la cena y pronto llegará Ricardo para su visita semanal. No es la familia que imaginé tener a mis 63 años, pero es una familia real, honesta, cimentada en un amor genuino y no en la manipulación. La venganza contra Anaís me trajo satisfacción, sí, pero esta paz, esta nueva oportunidad, es infinitamente más valioso. A veces, cuando el sol se pone sobre el océano y la casa se llena de voces queridas, pienso en mi madre. Pienso en lo feliz que se sentiría al saber que su refugio en la playa por fin cumple su propósito original. Ser un nido de recuerdos familiares felices. El silencio del mar ya no me recuerda la soledad. Ahora, me susurra que después de cada tormenta, siempre llega la calma.